Muy buenas tardes, seguidores de Literal. Gracias por permanecer en sintonía a través de las plataformas digitales de su periodismo ciudadano. Les habla Alberto Miranda, hoy lunes 15 del 2021. Esta tarde nos encontramos con el economista Luis Núñez, con quien abordaremos que por el 18 semanas consecutivas el precio de la gasolina se ha disparado, algo que podría afectar la economía familiar. Pero para hablar más de esto, vamos a dejar palabras del economista Luis Núñez. A causa de esta alza en los precios, podría implicar, Luis, que los usuarios de la gasolina quitaran tal vez menos, mermaran, perdón, el presupuesto en los gastos de la economía familiar, ya sea en sus casas, y pudieran poner más presupuesto para adquirir la gasolina. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Sí, mira, realmente estos son unos incrementos injustos, brutales para la economía familiar que está duramente golpeada. Recordemos que, por ejemplo, todo el año pasado, y esta es la tendencia para este año, los empleos están sumamente golpeados. Se han reducido grandes cantidades de plazas, y además de eso el salario ha bajado considerablemente, es decir, por efecto de la pandemia. Y ahora nosotros nos encontramos o estamos viviendo esta alza indiscriminada del combustible, ¿ya? Que realmente no tiene ninguna justificación. Y aquí es muy interesante y muy importante que nosotros echemos una mirada hacia atrás. Por ejemplo, el año 2008, el precio del petróleo, del barril de petróleo, estaba a $105 en el mercado internacional de referencia para Nicaragua. Sin embargo, el precio a nivel interno, el precio de la gasolina, el precio de los combustibles, estaba entre 17, 18 y 19 para la gasolina super regular y el diésel. Es decir, ¿cuál es la lógica de aumentar el precio de esto? Es sacarnos a los nicaragüenses hasta el último centavo por todos lados. Es decir, aquí no hay ninguna consideración para la población. De hecho, el año pasado, por ejemplo, se importaron 4 millones de barriles de petróleo, lo que supuso más o menos un negocio alrededor de los 160 millones de dólares, ¿verdad? Sí, descontando ya el pago de la factura por 188 millones. Descontando la factura petrolera, tenemos una ingresos que se distribuyeron entre la refinadora, los distribuidores y el gobierno. O sea, cada uno con su respectivo porcentaje. Entonces, aparte de eso, la importación también, o sea, estamos hablando de petróleo crudo procesado aquí en Nicaragua. Aparte de eso, también se importó más de 350 millones de dólares en combustibles de todo tipo, ¿verdad? Gasolina, diésel, fuel oil, etcétera. Entonces, aquí realmente el negocio petrolero se sigue manejando de manera poco transparente, discrecional, pero además de eso está golpeando a la población, porque recordemos que el petróleo también impulsa otros tipos de otros precios en la economía que se mueven por transporte. Ahora, los precios oscilan entre 36.14 hasta 37.83 córdobas. ¿Qué tan grave es este asunto? Sí, mira, si nosotros vamos a, por ejemplo, finales del año pasado, ya cuando comenzaba a incrementarse el precio, estamos hablando que ha subido hasta alrededor de 7 córdobas el litro. Es decir, este es un incremento considerable, y además de eso, ya cada semana es un precio histórico. Es decir, se está rompiendo un récord hacia arriba. Nunca habíamos tenido este nivel de precio, ¿verdad? El precio más alto que se andaba rondando por los $34, perdón, los 34 córdobas el litro. Y esto realmente ya está superando cualquier expectativa que podamos tener alrededor de esto. De hecho, como decía, el precio del petróleo, ¿verdad? De los derivados de petróleo en Nicaragua están golpeando a la economía.
¿Qué debería de hacer si la población, qué le queda, qué opciones tiene la población Mira, ante esto? sí, Podremos recordar que hace unos días el organismo de Defensoría del Consumidor aconsejó a los usuarios no consumir combustible, pero ¿qué tan factible es esto? Es decir, las personas dejarían de andar en auto por dejar de claro. consumir. Mira, ese llamado, o sea, dejar de consumir un día de combustible me parece fuera de lugar totalmente, porque aquí el problema no es de un día, aquí no es una semana, llevamos 18 semanas. Aquí el llamado y el llamado que yo estaba haciendo realmente es que consumamos lo menos posible de combustible, es decir, que reduzcamos nuestra factura petrolera. Si nosotros históricamente hemos consumido 500 córdobas semanal, quedémonos con eso y el resto de la semana vemos cómo nos movilizamos. Es decir, aquí nosotros no podemos seguir subsidiando, porque este es un subsidio al gobierno y a la ineficiencia gubernamental. Ya, la población nicaragüense no puede y no debe estar financiando ineficiencias públicas. Es decir, el precio del petróleo se mantiene, hoy amaneció alrededor de los $65 el barril. ¿Verdad? Es un precio que se ha mantenido en los últimos 3 meses y incluso ha estado más o menos en los últimos años, anda rondando el precio promedio alrededor de 50, ¿ya? 45, 50. Es decir, no hay ninguna justificación desde ese punto de vista. Por otro lado, tampoco hay una justificación en cuanto a, por ejemplo, el procesamiento de petróleo, porque el grueso de la factura petrolera es la importación de combustible. Se está importando también este producto. Entonces, de hecho, el llamado que yo hago es hacer un uso responsable del vehículo. Consumamos la menor cantidad de combustible. No consuman combustible más allá de lo que nosotros necesitamos. Si hay que movilizarse en bus, hay que hacerlo. Hay que movilizarse en bus, hay que buscar transporte público o los que tengan mejor condición física que caminen un poquito, ¿verdad? Pero no podemos seguir en este ritmo de gastos. Yo hago un llamado, no consuman combustible más allá de lo que nosotros podemos pagar, ¿verdad? Es decir, ya las salidas innecesarias que se me ocurre, estoy aburrido, voy a salir, o que sea, a pasear, a dar una vuelta y después regreso a mi casa, creo que eso ya podrá esperar mejores tiempos, ¿Qué grado ¿verdad? de responsabilidad tiene la población en esto? Toda la población no solamente tiene un grado de responsabilidad, tiene la llave para revertir todo esto. Si la población deja de consumir combustible, si la población deja de consumir una serie de productos que no son necesarios, ¿verdad? Creo que la población podría hacer que estos precios vayan bajando. Porque realmente la lógica económica nos dice que entre más caro sea el producto, la población menos va a consumirlo. Salvo aquellos productos de primerísima necesidad, que obviamente la demanda siempre se va a mantener constante, porque por ejemplo, sube el precio del frijol, del arroz, la población sigue consumiendo, quizás en menor proporción, pero en este caso nosotros tenemos la llave, no consuman combustible más allá de lo que sea necesario, ¿verdad? Es decir, aquí no podemos, como decía, seguir subsidiando esta industria de recaudación, porque esto es lo que están haciendo, recaudar. Es decir, yo no creo que los costos sean elevadísimos para empresas, por ejemplo, transnacionales que son las que procesan el petróleo o las que lo distribuyen. Difícilmente, ¿ya? Difícilmente. La estructura de costo, la reforma tributaria puede tener algún efecto, pero también las empresas tienen que también tomar sus medidas, porque recordemos que la distribución del petróleo también se hace basado en gasolina, es decir, para llevar el petróleo a todos los rincones del país se necesitan pipas y estas pipas se mueven también con gasolina. Entonces, en este caso creo que es necesario para la economía, es sano para la economía que estos precios del petróleo bajen. Aquí debemos de tener un precio del petróleo más o menos cercano entre 23 y 24 dólares, alto, y todavía alto, ¿verdad? Pero se puede. O sea, aquí el precio más o menos debería de estar alrededor de ese rango, ¿verdad? Y no a los casi 30 entre 36 y 38 córdobas que está actualmente el litro. ¿Cuáles son los gremios
que se ven afectados los gremios de transporte, porque vemos también que los alimentos podrían elevar su precio. Claro, mira, no solamente es el combustible, recordemos que también tenemos nuestra matriz energética, el grueso de la matriz energética es basada en petróleo y es basada también en estos subproductos que se distribuyen en el mercado. No manejo exactamente el precio de estos productos, pero por ejemplo el gas butano ha tenido un alza enorme con respecto al año pasado. Casi 80 córdobas ha subido el gas butano para el de 25 libras, que es el que más se utiliza, y eso está golpeando a la familia, y no solamente a la familia, sino también a las pequeñas empresas que trabajan, por ejemplo, en tortillerías, en pequeños comiderías, en los mismos restaurantes. Es decir, no solamente afectamos a la economía familiar, estamos afectando a un sector importante de la economía, y que es el sector turístico también, que trabaja con el gas, ¿verdad? Pero sobre todo a las pequeñas empresas que trabajan con el tanque de gas, a las pequeñas comiderías que utilizan tanques de gas. Entonces, aquí el efecto es generalizado, porque se está buscando a toda costa recursos, ¿verdad?, que el gobierno no está generando y que la economía no está generando. El COSEP ya dijo que estaban en problemas, que realmente las empresas estaban comenzando a colapsar por la reforma tributaria, y no solamente la reforma tributaria, sino muchos factores, ¿ya?, que provienen de la gestión pública, como el costo de la energía, el costo del agua, ¿ya?, que son factores que están incidiendo en la empresa privada. Vos detrás de cámaras no hablabas de una irresponsabilidad política. Claro, aquí el problema es que por estar sacando dinero para más o menos mantener a flote las finanzas públicas, ¿verdad? Se está recurriendo a este tipo de medidas. Ya vimos la ley de reforma, la reforma tributaria, a la ley de concertación tributaria, el efecto que está teniendo, y ahora estamos viendo el combustible, estamos viendo productos de primera necesidad como el gas para cocinar. La energía está cara, el costo de los servicios básicos también están elevados, y además de eso no hay controles para revisar realmente cuál es la situación de los productos que la ciudadanía está consumiendo. Y aquí esto es muy importante, pues, porque la Dirección de Defensa de los Consumidores del Estado realmente brilla por su ausencia. No sabemos qué productos se están distribuyendo en el mercado. Entonces, todo esto, aquí es donde debería de haber una gestión más eficiente en cuanto a proteger al consumidor. El gobierno habla que es un gobierno del pueblo, un gobierno de los pobres, pero nosotros estamos viendo que todo lo que está haciendo va realmente en contra del pueblo y de los menos, de los de menos ingresos. Ahora, para ir finalizando, Luis, ¿cómo se fijan los precios de los combustibles? Es decir, ¿esto es un problema externo de las transnacionales petroleras o en sí es un problema de las empresas distribuidoras de los combustibles en este país? Hace unas semanas, Juan Carlos López, director, de la Defensoría del Consumidor, nos hablaba de él decía, cartelización de los precios de los combustibles entre las empresas. ¿Es de esto de esta manera? Sí, mira, ¿Cómo lo ves? Aquí definitivamente aquí funciona un cartel, ¿verdad? El gobierno y las empresas de la industria petrolera. ¿Cómo se fija el precio? Pues mira, una de las cosas más difíciles en economía es la fijación del precio. Pero aquí lo que nosotros vemos es una falta de transparencia total. En términos generales, ¿cómo se puede medir el precio? Primero, el costo del petróleo. Segundo, el costo del refinamiento. Tercero, el costo de la comercialización y distribución, ¿verdad? Ahí, con eso se va formando el petróleo. Cada uno tiene el peso, el 59%, por lo menos a nivel estándar internacional, más o menos anda por el 59%, el costo de la materia prima. El refinamiento anda como por el 11%, el costo de la distribución anda también por el 20 o el 18%, y eso es lo que explica, ¿verdad? Bueno, y los impuestos, ¿verdad? La parte de los impuestos, que el impuesto a los hidrocarburos y todo eso anda más o menos como por el 18%, por este es un dato que no lo tengo bien precisado, pero esos son los 4 factores que explican,
¿verdad? El precio de los combustibles. Sabemos el precio del petróleo a nivel internacional, pero ¿sabemos realmente cuánto cuesta traerlo a Nicaragua? No. ¿Sabemos cuánto es el costo de refinamiento en Nicaragua? No. ¿Sabemos cuánto es el costo de la distribución, de la comercialización y distribución? No. Sí sabemos cuál es el costo de los impuestos, porque eso está en la ley de concertación tributaria, ¿verdad? Y cuáles son los impuestos que tiene la industria petrolera. Pero realmente, como mencionaba, efectivamente aquí hay un acuerdo realmente entre el gobierno, las empresas que tienen que ver con la industria del petróleo en Nicaragua, ¿verdad? Y eso realmente está golpeando, pero considerablemente al consumidor y a la familia nicaragüense. ¿Recomendaciones para que la población se eduque referente al tema? Sí, mira, primero, ya lo que decía, no consuma más petróleo. No consuma más petróleo, más gasolina de la necesaria, ¿verdad? Esto va a tener un efecto muy importante, aparte de que se va a ahorrar dinero, pero también tendrá un efecto ambiental y eso pues hay que tomarlo en cuenta. Menos vehículos en la calle, menos contaminación, ¿verdad? En segundo lugar, hay que tomar en cuenta, hay que ser muy racional con nuestros gastos en términos generales. Buscar los lugares donde están las ofertas, los precios más bajos, y realmente hay que ir sobre eso. Es decir, nuestro presupuesto nosotros tenemos que estirarlo lo más posible. Este año se vislumbra un año difícil. Recordemos que en Nicaragua este es un año electoral, pero unas elecciones muy, muy diferentes a todas las elecciones que hemos tenido. Quizás lo más cercano es 1990. Este año igual va a haber muchas tensiones. Además de eso, estamos frente a una pandemia que todavía no termina de ceder, ¿verdad? Y hay que tener siempre las medidas de precaución. Entonces, este año difícil, donde la economía mundial comienza a recuperarse, donde por ejemplo los pronósticos para Nicaragua no son tan halagadores, creo que es momento de que volvamos nuestra vista al ahorro, a una reducción en los gastos. Estos costos los costos de los combustibles, de la electricidad y todo eso, yo no creo que vayan a bajar considerablemente, por lo menos en este primer semestre. Lo veo difícil, como decía, tomando en cuenta las dificultades que presenta este año electoral, ¿ya? Y aquí las condiciones no van a variar tan rápido. Podemos terminar el año incluso con precios de los combustibles por encima de los $30, porque aquí hay una necesidad de financiamiento enorme, ya que el gobierno tiene planteada. Muchas gracias, Luis, por acceder a esta entrevista esta tarde y muchas gracias a ustedes también que nos ven a través de las redes sociales de Literal Periodismo Ciudadano. Recuerde que para esta y más información puede visitarnos y leernos a través de nuestra página web literalni.com y asimismo seguirnos a través de Twitter, Instagram y asimismo suscribirse a nuestro canal de YouTube. Reportó para Literal Periodismo Ciudadano